La sobredotación intelectual es un fenómeno que se da en todos los países. En México, por ejemplo, existen registros sobre estos casos desde la época del Porfiriato, asegura Andrew Almazán Anaya, director del Centro de Apoyo al Talento CEDAT. Bueno, el CEDAT es la institución más grande de América Latina de sobredotados. Nos dedicamos a detectar y atender ese talento de niños con más inteligencia que el promedio. El CEDAT se fundó desde el 2010 y surge como una respuesta a la necesidad de centros especiales para atender a estas mentes brillantes. A la fecha tenemos 3 sucursales ya, aquí en Ciudad de México, en Ciudad Satélite y en Guadalajara. De los casos de éxito, destaca el de Dafne Almazán, quien tras ser diagnosticada a los 5 años, recibió un proceso de aceleración mediante el cual a los 13 se convirtió en la psicóloga más joven a nivel mundial, lo que le permitió a sus 16 graduarse como doctora en esta misma especialidad en Estados Unidos. En el caso de Dafne, ella incluso se detectó a los 4 años. En ese momento ella quería aprender a leer y escribir, y entonces fue cuando empezó a hacerle toda la estimulación para que aprendiera primero, porque si no podía empezar su aprendizaje de manera autodidacta. Y esos son los principales principios. Si no pueden estudiar por su propia cuenta, pues ¿cómo podemos esperar que aceleren? Luego, bueno, se fundó el CEDAT. Ella fue parte de la primera generación junto con otros niños. La primera generación estuvo conformada por 25 alumnos. Fue la primera cuando abrimos. Y ahí buscamos que hubiera una estabilidad social, los que tuviera amigos de su edad, que conviviera con gente que subiera su capacidad, pero que si de repente querían jugar y salir al jardín, pues también lo hicieran, los que no pelear la parte de los estudios académicos con la infancia. Y ella incluso empezó a ir a la preparatoria de manera presencial cuando tenía 8 años. Ella acabó la licenciatura a los 7, la primaria a los 7 y la secundaria a los 8. Eso se llama aceleración, que alguien pueda hacer en menos tiempo 2 grados, pero tiene que certificarlos. Y eso sí lo permite el gobierno, que los tiene que hacer con permisos especiales. Ahora ya como hay más convenios, quizá ya no es tan complicado. El asunto es que Dafne, por ejemplo, tuvo que empezar desde muy pequeña. Muchos niños con nosotros llegan ya más grandes y pues ya no hay tiempo de hacer eso. Y Dafne, que entra a la preparatoria, le invitan a ir de manera presencial en la Universidad del Valle de México. Entonces va a la preparatoria de manera presencial. Su hermana Deani, que es más grande, se regresa porque ella estaba en la preparatoria para acompañarla, entonces para hacerle compañía en este nivel académico. Y ella iba a la preparatoria, por ejemplo, las mañanas, pero en las tardes, siempre de lunes a viernes, regresaba al CEDAT a convivir y jugar con sus amigos y tomar ciertas clases más avanzadas también. Y eso, ahí sí, en esos casos sí tenemos que mantener un equilibrio muy estricto, porque ahí estábamos hablando que se estaba adelantando cerca de 10 años contra el promedio. Entonces ahí sí teníamos que mantenerle su vida de niña más su vida académica. Cuando alguien tiene 15 años entra a la licenciatura, quizá ya no es tan necesario hacer eso. Dafne, bueno, acaba la preparatoria, sale en los medios de comunicación lo primero de su caso, y el TEC de Monterrey le invita a estudiar la licenciatura, entonces entra a psicología. Esta licenciatura la hace en 3 años, acaba a los 13, entonces se convierte ya en la psicóloga más joven del mundo. Ahí es cuando ya empieza a estudiar un posgrado, una maestría en educación con acentuación en procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso lo acabó a los 16 años. Simultáneamente empezó una licenciatura en Derecho, que hoy ya está a la mitad. Y justo cuando acabó la maestría en diciembre, Dafne aplicó un doctorado en Estados Unidos, en un doctorado en educación especial enfocado en sobredotados, que como mencionaba, este tipo de especialización no existe todavía en México. Y ya en este momento ya está en el primer semestre de ese nivel doctoral. Y afortunadamente ya con doctorados no tienen que estar todo el tiempo en un lugar, porque ya es más la investigación, no es las tesis y hay que estar yendo y viniendo varias veces. Pero ya el hecho que estén en un nivel académico de ese tipo a los 16 años nos muestra que la capacidad mental la tenía, pero que quizá físicamente había cierta discriminación. Y Dafne enfrentó la doble discriminación de edad, pero también de género. Porque si recordamos muy bien que cuando estaba queriendo certificar la primaria y la secundaria, había mucha oposición a nivel gubernamental, porque todo en ese tiempo no se conocía tanto ese tema, que decían, no, es que es muy pequeña. O sea, decían, no, es que es niña, pues no va a poder. ¿Cómo? Pues, ¿qué diferencia hay entre un niño y una niña? Pero también había una discriminación de género. Y como la veían mujer y que, pues es que es una mujer, pues como que, y eso sí nos tocó en la Ciudad de México, pero también en Puebla, que fuimos a varios estados a ver los permisos, sí enfrentamos ese aspecto de decir que las discriminaban por la edad y por el género. Por eso es que ahora Dafne se enfoca principalmente en buscar detectar también a niñas sobredotadas, porque eso sí es algo que se sigue enfrentando. Tan solo, por ejemplo, con las matemáticas. Dafne ahora ya se está especializando más en enseñanza de matemáticas, porque el mito es que las mujeres no saben hacer matemáticas bien, o que, bueno, sí se sabe que en las ingenierías no hay suficientes mujeres, pero no es porque haya quizá una razón física, probablemente es porque socialmente ya se acondicionaron a que las ingenierías y las matemáticas son de hombres y que las ciencias sociales quizás son más de mujeres, y eso ha hecho que pues también quizá había una mujer matemática que iba a ser muy talentosa y la desviaron porque su familia le dijo que no, o la misma sociedad la convenció de que eso no era lo más conveniente.
Mazán se refiere que en la actualidad este fenómeno se manifiesta en el 3% de la población mexicana. Sin embargo, de este porcentaje, solamente el 0.03% recibe atención profesional, ya que en muchos estados no se cuenta ni siquiera con una instancia capaz de atender a esta población. Bueno, en México se estima que debería haber 1 millón de niños y jóvenes sobredotados. El problema es que, sí debería haber 1 millón, pero gran parte de ellos luego migran por la fuga de cerebros. Entonces esto hace que el país pierda niños jóvenes con inteligencia, porque además es genético. Si se va un sobredotado y tiene hijos que probablemente sean sobredotados, van a nacer en otro país y pues esto implica una pérdida hacia el país el que los envió, que en este caso sería México. Ahora, en México se estima que más del 95% de estos sobredotados aún no han sido detectados. Es que muchos están perdidos en el sistema educativo, principalmente confundidos con déficit de atención o siendo incluso tratados como alumnos problema en la escuela. Y en cifras, a la fecha ya tenemos más de 8,000 casos detectados entre diferentes estados, no solamente los donde hay centros sobredotados, porque ya tenemos niños que vienen de Oaxaca, de Veracruz, de Nuevo León, de Sinaloa. Claro, es más complicado por las distancias, pero ya ha habido avances. Y en esa atención que se da, tenemos más de 350 niños que vienen ya a tomar clases ya cada semana. Y en ese concepto lo que nos muestra es que ya hay también programas exitosos para atender a los niños por algo llamado diferenciación, que implica que los niños puedan convivir con sus padres, que tengan su inteligencia, pero también su edad. Y en eso se basa también un aspecto del desarrollo emocional y social, que sí siguen siendo niños, pero que vayan a su propio ritmo. Y bueno, si es un niño que a los 4 años ya le gusta la astronomía, la física o las matemáticas, o ya sabe leer y escribir, bueno, pues que pueda encontrar otros niños que también comparten esos mismos intereses para que se desarrollen de la mejor manera.